Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Salmo 30, 11, 12. Aquí podemos ver, experimentar todo lo que son las emociones. Las emociones a veces queremos como taparlas, pero hay que entender algo, las emociones están nuestra parte física, es algo que no podemos controlar, porque las emociones hay tantas cosas que es algo biológico, las emociones están la alegría, la tristeza, el miedo, está la ira, y es ahí donde tenemos que entender muchas situaciones en las cuales las emociones tenemos que aprender a interpretar. ¿Por qué? Porque cuando las emociones se desajustan, empiezan ya los sentimientos. Y cuando ya los sentimientos están totalmente desbordados, por decirlo de alguna forma, es ahí donde empezamos a desequilibrarnos. La emoción aparece de forma espontánea, es algo que tú no lo puedes controlar. En cambio, los sentimientos es un producto de la interpretación de las emociones y por ellos obviamente tenemos que entenderlo. Las emociones son temporales, suceden en respuesta en una situación muy concreta. En las emociones obviamente es algo biológico, como lo decía, y el sentimiento es respuesta a esa emoción. En la emoción es algo físico y el sentimiento viene siendo algo ya estructurado, es algo mental. El origen de la emoción es algo obviamente un estímulo es algo físico, pero que viene siendo el sentimiento, es algo que es una experiencia y una percepción de una realidad que tú estás viendo. Entonces tenemos que entenderlo. Ya el sentimiento es algo que tú ya tienes el subconsciente de lo que está sucediendo. La emoción es algo breve, el sentimiento es algo que se prolonga. Entonces tenemos que entender esa parte. Y por eso lo que dice en el Salmo 119, en el 28, de angustia de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar el sentimiento, cuando nosotros empezamos a manejar nuestra vida con el sentimiento, es ahí donde nosotros tenemos que entender que ese sentimiento tiene que estar pegado al corazón de Dios. No nos desbordemos, no nos desbordemos. Dile al Señor que te dé la sabiduría, que te dé el discernimiento para saber manejar y equilibrar tus emociones, tus sentimientos. Recuerda que el sentimiento es algo que se prolonga. Entonces, en el sentimiento es entonces en donde podemos encontrar obviamente cosas como el amor, la felicidad, pero también está el odio y está la pérdida de algo. Entonces tenemos que aprender a manejar eso. Ora por eso, por tu vida. Ora por ti. No te quedes callada frente a por lo cual tú estás viviendo en ese momento. Hace poquito perdí a mi mamá y es algo que en lo cual yo le digo al Señor y solamente abro mi corazón a Dios para que Dios empiece a limpiar, a sanar, a entender de que esa pérdida que tuve es la voluntad de Dios. Entonces empecemos a ahondar un poco más, no nos quedemos calladas frente a lo que estamos pasando, sino al contrario, peguémonos más a la palabra de Dios. Si no sabes cómo, busca a alguien que te pueda ayudar. Amado Dios, gracias Dios, gracias Señor Jesús, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor Jesús,
Hoy te pedimos, Dios, de que estén totalmente ajustados a tu corazón, Señor, que tu palabra esté tan pegada a mi corazón, y especialmente cuando siento esas emociones y esos sentimientos que se desbordan, Señor Jesús. Yo te pido, Dios, de que tú me des el equilibrio, que tú nos llenes de ti, Señor, que no manejemos nuestra vida, Señor Jesús, como, como las olas que van y vienen. No, Señor, danos, Señor Jesús, ese equilibrio, Señor, de vivir con principios, de vivir conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.